Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con cada uno de ustedes y poder aprender un poco de la palabra de nuestro Salvador. En este día miércoles, siguiendo con un poco de la enseñanza del día domingo, vamos a seguir un poquito en esa misma temática acerca del servicio, y que espero en el amor de nuestro Señor Jesucristo que podamos el día de hoy ser edificados. Antes de ir a la palabra de nuestro Dios, acompáñeme y vamos a ser edificados en este día. Marcos capítulo 10, versículo 45, ahí usted lo va a tener aquí ahorita en pantalla. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar, amados hermanos, y que el Señor nos ayude. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque me permites el privilegio de poder llevar tu palabra a todo aquel, Señor, que tú has dispuesto en su corazón el oír. Y aún mucha gente, Señor, que en medio de las telecomunicaciones van a poder ser edificados. Señor, te ruego y te suplico que no sea yo hablando palabra humana, hablando de mi alma, Señor, sino que venga tu Santo Espíritu y sea hablándonos a cada uno, a nuestro corazón. Te lo ruego, Señor, en este día, en esta tarde, noche. Permítenos, Señor, ser edificados, permítenos poder aprender de ti, permítenos, Señor, que podamos tener una palabra de aliento. Pero que esta palabra, Señor, de aliento no sea una palabra que nos permita estar, Señor, perdiendo el tiempo, sino que tu santa palabra nos impulse a seguir adelante y poder valorar lo que tú nos has dado y aún lo que nos vas a dar en el futuro. Señor, habla al corazón de tu pueblo, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a discernir tu palabra y que podamos, Señor, juntamente el poder ir creciendo en la sana doctrina en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo suplico. Quita todo estorbo, Señor, manda ángeles para que quiten todo estorbo, toda oposición del enemigo, y que aquellos, Señor, que han dispuesto en su corazón el aprender, que podamos aprender todos juntos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, esta cita, si usted la recuerda, va el día domingo. Estuvimos hablando brevemente acerca de esto y que, amado hermano, vino a ser de bendición para nosotros el día domingo. Sin embargo, hablar del servicio a Dios es muy amplio, como todos los temas de la palabra de Dios, que creo firmemente que no hay tema que no esté escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que pedir la revelación a su Santo Espíritu para poder nosotros comprender todos y cada uno de los temas conforme a la visión de Dios. Estoy seguro, amado hermano, que él habla de la familia, habla de los hijos, qué hacer cuando algún hijo cae en alguna drogadicción, alguna desesperación. También la palabra de Dios nos habla de los negocios, nos habla de la familia, nos habla del cónyuge, nos habla, hermano, cómo jubilarnos, y todas las cosas sin duda están allí. A pesar de que la palabra de Dios, cuando Dios se las fue dictando a todos estos siervos, sabemos que han pasado miles de años. Y miles me estoy refiriendo no solamente al Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Dios les fue inspirando para que ellos se escribieran ahí, ¿verdad? Y que a pesar del tiempo, amado hermano, usted y yo podemos seguir siendo edificados y enseñados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene caducidad. Dice su palabra que todo pasará, mas su palabra no dejará de ser. Entonces, hermano, sin duda tenemos que ir aprendiendo de todos los temas y profundizarlos, para que no pensemos que el servicio a Dios es solamente el ir, estoy un par de horas en la congregación, en el templo y me voy. Creo que es parte medular, es parte central, porque el domingo hablábamos acerca de la formación y que ahí, ¿verdad?, vamos a tener formación. Déjeme solamente dar un ejemplo para irme introduciendo en todo este aspecto. Cuando nosotros hablamos, hermano, de la formación, muchos hermanos dentro de la congregación aún han tenido, ¿verdad?, y muchos como que están siendo impulsados por el Espíritu Santo para dar un servicio a nuestro Dios. Y cuando eso sucede, los felicito, me da gusto, quiero que lo hagan y a la par, ¿verdad?, que sean capacitados
¿Por qué y con qué fin? Porque vamos a poner el ejemplo de alguien ficticio para no dañar a alguien, ¿verdad? O como que no criticar a alguien. Pensemos a lo mejor, ya sea un hermano, una hermana, no pensemos en una persona en particular de ningún género, sino que creyendo en una persona humana. Y que ese tal o esa tal quiere dar un servicio a Dios y sabemos que eso es una buena decisión. Sabemos que es algo que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque su palabra nos dice que Él nos ha dado libertad para poderle servir. De manera que entonces una de las formas de agradecer esa libertad es sirviéndole. Y no sirviéndole por obligación, sino por gratitud. Y ahí cambian todas las cosas. Pero cuando alguien se alista, ¿verdad? Dentro de un departamento, entonces nosotros notamos, ¿verdad? Que si tiene cosas del pasado muy arraigadas, va a querer hacer ese mismo servicio de la misma manera. Vamos a pensar en alguien que no dura en sus trabajos seculares. 3, 4 meses y sale a buscar a otro. Ya a lo mejor 1 año, 2 años y sale a buscar, no porque lo corra, no porque sea irresponsable, sino por el simple hecho de que tal vez no le gustó el trabajo o quiere ganar un poco más, no sé, muchas circunstancias. Y cambia de trabajo muy seguido. Entonces, si trae esa idea, ¿verdad? Que es correcta o que se siente bien al hacerlo, entonces cuando llegara al templo y dar un servicio, podría hacer lo mismo por esa idea arraigada que trae y que ha hecho pues por una cantidad de tiempo. Y entonces, hermano, cuando llega en la formación, pues se le va a decir que el servicio es de continuo, que el servicio hay que pensarlo bien, porque ese servicio es donde nosotros vamos a poder ser disciplinados en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces a lo mejor podría venir un choque con ese hermano o esa hermana, ¿verdad? Y decir, pero es que tal vez no me siento muy bien ahí, ¿y cómo decidirlo hasta que no esté? Entonces otro a lo mejor, ¿verdad? Vamos a pensar, pide muchos permisos dentro de su trabajo. O es más en el aspecto cuando alguien tiene un trabajo propio, ¿verdad? Es su propio patrón y puede faltar las veces que quiera. Es claro, y la Biblia lo menciona, que eso no es correcto, debe de haber disciplina dentro de los hijos de Dios, porque Él no nos ha dado espíritu de desorden, sino espíritu de orden. Entonces, si hay algún hermano o hermana que de continuo va como que da su servicio, un día sí, un día no, entonces, hermano, hay que disciplinarlo, hay que enseñarle, ¿verdad? Que eso no es correcto. Entonces, hermano, dentro del departamento, ¿verdad? Vamos a ser formados. Dentro de ese área donde quisimos servir vamos a ser formados. Y no formados a la idea de un hermano, del hermano Ulises, o de la idea de Benecer o de Nación Santa, sino de la idea particular de Dios. Y que eso, hermano, nos va a ir ayudando a poder ir mejorar nuestra idea, que nuestros pensamientos ya no sean los nuestros, sino que sean los pensamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la idea. Sin embargo, entonces, viendo esa necesidad, ¿verdad? Quiero explicarle un tema que vamos a ir desarrollando el día de hoy para poder usted y yo crecer en ese servicio. Crecer en Dios, no solamente en conocimiento, sino por defecto, por efecto de que hay un conocimiento de Dios, vamos a avanzar en el área físico-espiritual. De manera que entonces vamos a ir avanzando por el conocimiento de Dios. Entonces, mire, el tema de hoy, amados hermanos, no dejes de servir al Señor. No dejes de servir al Señor. Es indiscutible es que Dios nos ha dado libertad, no para libertinaje, no para hacer lo que queramos, porque entonces podríamos regresar a una nueva esclavitud, ya no tanto la esclavitud del mundo, sino la esclavitud propia. La Biblia dice que siguieron sus propios deseos. Entonces ya no se va a ser de una manera directa esclavo del enemigo, sino indirectamente y directamente del alma, de la carne de la persona. Recordemos que la carne es el cuerpo más el alma. Y eso a su vez, ¿verdad? Puede arrastrar al espíritu. Y de manera que entonces en vez de una evolución podría caer en una involución. Entonces cuando hablamos de no dejes servir al Señor, no por amenaza, no por
como espantarnos, sino conscientes estar de que el servicio a Dios, hermano, trae múltiples bienaventuranzas y que es la manera en la cual Dios nos va a formar a través de su palabra, de su Santo Espíritu, de los encargados del departamento, y que a su vez, ¿verdad?, dentro de ese cuerpo, dentro de esa célula llamada redil o donde estamos congregándonos, que todos vayamos siendo formados para lo que decía el apóstol Pablo, que usted y yo somos labranza de Dios. Entonces, eso es bien importante. Entonces, vamos a ir entendiendo por qué no dejar de servir al Señor. Y si tú, amado hermano, todavía no sirves al Señor de manera directa, tal vez ya estás sirviendo en obras, estás poniendo por obra la palabra del Señor, estás sirviéndolo a través de la oración, de la alabanza, de la danza, del estudiar la palabra de Dios, entonces, hermano, vas en buen camino. Pero tienes que sellar tu bendición dando un servicio dentro de un departamento, porque ahí, hermano, va a ser el trato directo de Dios contigo a través de ese servicio, a través del departamento que tú mismo elegiste. Dios no nos impone un servicio, sino que ese servicio nos va a ir dando la formación necesaria. ¿Para qué? Para que el día de mañana, hermano, podamos hacer la comisión que Dios nos ha dado. Entonces, avancemos un poquito en esto. Lucas capítulo 4, versículo 8. Lucas capítulo 4, versículo 8 dice aquí: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordando que aquí es cuando Jesucristo fue tentado. Jesucristo es tentado, recordemos brevemente que nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando en esta tierra 33 años y medio. Durante 30 años Él estuvo sin el Espíritu Santo. Es decir, que sí tenía comunión con Dios, pero todavía no había sido lleno del Espíritu Santo, porque aún no había sido bautizado en el agua. Recordemos que la Biblia en el libro de Hebreos dice que los padres fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, que primeramente tiene que haber un bautismo en agua para posterior un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo aproximadamente a los 30 años, que es lo que dice la palabra, no dice que tenía 30, sino dice como de 30, cumpliendo la ley, porque la Biblia dice que los levitas de la familia de Coat, que era a los que se les encargaba lo más santo, ellos iniciaban el ministerio a los 30 años. Los gersonitas, hermano, y los de Merari empezaban su servicio a los 25 años, pero los de Coat a los 30, porque ellos tenían lo más santo, así lo dice la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, no rompiendo la ley, sino cumpliéndola, él, amado hermano, entonces empezó su ministerio como a los 30 años. Él empieza su ministerio siendo bautizado por Juan el Bautista. Dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo. A partir de ahí, entonces, él va al desierto para ser probado, y ahí se encuentra al tentador. Y el tentador le dice, ¿verdad?, que le adore, y entonces el diablo, Satanás, le iba a dar, hermano, todos los reinos de este mundo. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al original griego, dice los reinos del cosmos. Eso quiere decir que no los reinos del mundo terrenal, sino los reinos del mundo universal, refiriéndonos a todos los mundos que existen en las constelaciones. Sin embargo, Jesucristo no le respondió a su idea. No dijo, yo soy Dios, vete de aquí, o soy el Hijo de Dios, vete porque entonces te voy a paliar. No, sino que él, hermano, mencionó la palabra de Dios. Y que eso viene a ser algo bien importante para nosotros, porque eso debe de ser un impulso para ti y para mí. Que no debemos nosotros de responder con nuestros propios pensamientos, sino que mencionando la palabra de Dios. ¿Tenemos un problema? Escrito está. Y mencionar el versículo, no como una letanía, no como una vana repetición, sino comprendiendo que de la palabra de Dios va a venir el poder para poder vencer o para poder solucionar múltiples situaciones. En este ejemplo, entonces, hay una tentación por adorar a alguien que no es Dios. Y Jesucristo va mencionando la palabra que viene en el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice aquí muy claramente, al Señor tu Dios adorarás. Viene una coma y lo siguiente que dice, y a Él solo servirás.
Entonces, hermano, aquí como que Jesucristo mismo, que vimos el domingo, que es el modelo de servicio, Él está mencionando y Él está creyendo y Él está invocando, es decir, diciendo que no podemos servir a alguien que no sea Dios. ¿Por qué lo dirá? Sabemos que siempre, hermano, que hay un verso palpable en la palabra, no es para molestarnos, no es para imposición, sino porque si no se hace de esa manera, vamos a caer en graves consecuencias. La Biblia nos narra, amado hermano, que usted y yo tenemos oportunidades. La palabra de Dios nos narra, amado hermano, en el cual usted y yo tenemos oportunidades para salir adelante. Sin embargo, la Biblia nos enseña que si usted y yo no tenemos conocimiento de la palabra, vamos a tener graves errores y que esos errores van a arrastrar aún a nuestra descendencia. Hermano, cosa terrible para nosotros, porque sí es importante que usted y yo sepamos palabra de Dios. Y digo terrible, hermano, porque vemos un ejemplo. En el lugar de Jai, ahí hubo una guerra, entra Josué y pierden. Y pierden por un hombre que le gana la codicia y muere él juntamente con toda su familia y su descendencia. También lo vemos con los de Coré, se muere él juntamente con su familia. Entonces, amado hermano, es importante que usted y yo nos aferremos a la palabra de Dios, porque si no, entonces no hay conocimiento de parte de Dios, de su palabra, vamos a cometer muchos errores. Y esos errores nos van a arrastrar a nosotros y van a arrastrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, tercera y cuarta generación. Entonces, hermano, veamos este ejemplo de Jesús. No dijo lo que él pensaba, sino que mencionó una palabra de Dios. Para eso sirve la Biblia. No sirve para discutir, sino sirve para sacar sabiduría en medio de la necesidad. Si hay alguien que está pasando por necesidad económica, no tiene que comer, y él en su corazón sabe que el Dios Todopoderoso es su proveedor, va a decir, escrito está. Yo sé que el Dios de todos los cielos es mi proveedor. Y entonces, hermano, va a salir virtud de Dios. Si hay otro que a lo mejor está en algún problema judicial, creyendo en Dios, entonces le puede decir, Él es mi abogado. Pero mencionando, va, palabra de Dios. Porque, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Entonces, esto es bien importante, amado hermano, pero viéndonos en este punto, a Él solo servirás. Entonces, tú y yo solamente tenemos que servir a Dios. A Dios, hermano, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Mira, déjame llevarte aquí a esta parte. Libro de Oseas, capítulo 4, verso 10. Me anda fallando aquí esto. Oseas, capítulo 4, versículo 10. Hermano, esto está hermoso. Mira, dice aquí, 4:10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Entonces, mire, en esta versión, Reina Valera 60 lo traduce como fornicar, pero hermano, vámonos a una versión un poquito más actual, porque si nos vamos a la parte de fornicación, fornicar es tener relaciones antes del matrimonio. Pero aquí cuando se dice, va, fornicarán y no se multiplicarán, entonces como que alguien quiere tener hijos. Y eso, ¿verdad? Generalmente se da dentro del matrimonio. Entonces, mire, vamos a una versión un poquito más actual, pero ojo, no dejando esto, porque dice aquí en la pantalla, porque dejaron de servir a Jehová. Entonces, al momento de dejar de servir a Dios, vienen graves consecuencias. Y esas graves consecuencias, amado hermano, se miran estas, ¿como cuál? Dice, comerán, pero no se saciarán. Vamos a ponerle aquí, relaciones sexuales, pero no van a tener hijos. Es decir, ¿cómo poder? Que no se puede engendrar, ¿verdad? Entonces, vamos, esa es la consecuencia. Pero mire, déjeme ponérselo en la traducción actual y dice, pues ambos se han alejado de mí. Pues aunque coman mucho, siempre quedarán con hambre. Y por más que traten de tener hijos, jamás llegarán a tenerlos. Entonces, hermano, viene una especie de situación por dejar de servir. No está diciendo por dejar a Dios. Porque alguien, hermano, puede seguir yendo al templo, puede escuchar los mensajes, puede estar ahí atento, ¿verdad? A Dios, sigue orando, pero dejó su servicio. Hermano, no lo hagas.
Si tú has pensado en dejar tu servicio, no lo hagas. No dejes de servir al Señor. Si tú aún no sirves al Señor, todavía no das un servicio dentro de un departamento, amado hermano, sírvele al Señor. Porque si no, entonces entramos en una especie de problemática, donde entonces aquí me está diciendo que la parte económica, la parte del comer, del beber, no refiriéndome a bebida alcohólica, sino tomar agua. No, por más que yo coma, y hermano, a pesar de que coma y esté con sobrepeso, tal vez llegue a la obesidad, voy a querer seguir comiendo porque no quedé saciado. Y la otra, ¿verdad? Alguien va a querer tener hijos y no los va a poder tener. ¿Por qué, amado hermano? Porque se dejó de servir a Dios o no se está sirviendo a Dios. Entonces, hermano, viene una especie de maldición y la situación es de que sabemos que en Jesucristo toda maldición es cancelada, pero tenemos que buscar a Jesús para que Él cancele toda maldición. Y eso está escrito en Deuteronomio capítulo 28, si usted me acompaña, por favor, Deuteronomio 28, 47 y 28, 48. Y ahorita usted, amado hermano, lo va a poder ver. Si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio capítulo 28, desde el 1 me parece que por ahí del 15 dice las bendiciones de obedecer a Dios. A partir de la mitad más o menos, ¿verdad? Que le digo 15, 14, viene maldiciones por desobedecer a Dios. Y entonces en una parte, ¿verdad? Más abajo o más adelante viene 47. Entonces es decir que una de las maldiciones por desobedecer a Dios, y el desobedecer a Dios va ligado a dar servicio al Dios eterno. Entonces, mire, vamos aquí, para que se entienda mejor. Tal vez no me expliqué ahí en eso último. Deuteronomio 28 dice, bendición si hay obediencia a Dios, maldición si no hay obediencia a Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo para obedecerle? A tu Dios, al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Entonces eso es un mandato, tanto adorarlo como servirle. Extraordinario, vamos bien hasta ahí. Entonces como mandato, si yo le sirvo, entonces vienen bendiciones. Como mandato, si yo no le doy servicio, entonces vienen maldiciones. Y aquí está esta parte, mire, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, verso 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Mire qué cosa. Y alguien puede decir, una vez me recuerdo de una hermana que dijo, ay no, es que Dios entonces es muy malo. No. Es que Dios al momento de venir a Jesucristo, Él nos da, Él pacta con nosotros de darnos libertad. Pero no es una libertad automática, sino que va a depender de nosotros. ¿Cómo explico esto? Que como si fuéramos a un juzgado y dice, bueno, ya tienes tu herencia, aquí está el papel. Pero tú la vas a tener que ir a cobrar, vas a tener que hacer una cuenta de cheques, vas a tener que hacer el papeleo para que se te deposite en la cuenta de cheques. Entonces hay cosas que usted y yo debemos de hacer. Ya está el papel. ¿Qué dice ese papel? Que por Jesucristo usted y yo somos libres. Ya no vamos a dar servicio a Satanás. Ya Él pagó la deuda. Por lo tanto, somos redimidos. Pero ahora nos falta ir a cobrar el cheque. Todo ese trámite usted y yo lo tenemos que hacer. Extraordinario. Pero entonces mire, si no lo hacemos, si no damos servicio a Dios, entonces ese cheque como que está retenido. Y que si no estamos dando servicio a Dios, entonces viene la situación de que al que dos amos sirve, con uno queda mal. No podemos decir yo sirvo a Dios y sirvo al enemigo. O yo sirvo a Dios pero le doy más empeño a mi trabajo. Yo sirvo a Dios pero cuando voy a mi trabajo llego puntual. Pero yo cuando voy al templo llego impuntual. Entonces, hermano, como que no checa la cosa. Entonces, la Biblia es muy clara. Al que dos amos sirve, con uno queda mal. Hermano, entonces esto viene a ser tremendo. Porque entonces, si tengo que ir a la escuela, entonces sí llego temprano porque si no el maestro no me deja entrar o me reprueba. Pero como el templo no me van a reprobar, aparentemente va porque el que aprueba o reprueba es Dios,
Entonces, pues puedo llegar tarde, o puedo faltar, o puedo dejar de ir a mis clases, o como las clases son virtuales, pues ahí luego. No, hermano, esto es muy claro. El que deja de servir a Dios está sirviendo a otros dioses. Y tal vez alguien puede decir, pero yo ya dejé los dioses de bulto, ya no los tengo, es más, ya los saqué de mi casa. Sí, pero hay otros dioses. La Biblia, cuando me habla de dioses, me está hablando, amado hermano, de alguien o algo, porque puede ser una persona o personas o materia, es decir, dinero, trabajo, posesiones, tierras, el vehículo, no sé. Entonces, si no estamos dando un servicio a Dios, entonces estamos sirviendo a otros dioses. No hay para dónde, hermano. Si tú y yo no estamos dando servicio a Dios, es, hermano, una garantía de que no le estamos dando servicio a Dios. Por lo tanto, lo estamos dando a otros dioses. Y entonces, por lo tanto, viene esta situación. Porque mire, Dios te garantiza que aparte de que Él te da libertad, Él te garantiza pan, bendición. Él te garantiza que no te va a hacer falta nada. Porque entonces, si somos servidores de Él, quiere decir que somos siervos de Él. Y Él le paga bien a sus servidores. Pero si no estamos sirviendo a Dios, entonces Él no nos va a bendecir porque, voy a cambiar de palabra, Él no nos va a pagar porque no estoy llegando al trabajo de Dios. Entonces, si Él no me paga, entonces el enemigo no me va a pagar, al contrario, me va a cobrar. Y entonces viene esta situación, amado hermano, por cuanto no serviste a Dios con alegría y gozo de corazón en la abundancia de todas las cosas. Cuando a lo mejor estábamos bien y todo, no quisimos servir, entonces viene ahora un servicio retrincado, un servicio con yugo de hierro. Mire, véalo aquí. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Pero se recuerda, ¿verdad? Que decía que a pesar de comer, no iba, como que no hubiéramos comido. Dice, con hambre y con sed y desnudez. Y con falta de todas las cosas. Pero ojo con esto, porque alguien puede decir, yo tengo. Es más, yo tengo mi cuenta. Es más, tengo dinero bajo del colchón o en el calcetín. No sé, ¿verdad? Cada quien agarra un banco diferente. Pero a pesar de que hay dinero, ¿por qué la gente no deja, hermano, de trabajar exageradamente? Porque se cumple esta palabra. A pesar de comer, a pesar de tener, como que no se sacian. A pesar de tener la cosa que había querido, quiere seguir teniendo cosas. Entonces, amado hermano, esto es complicado. Esto es complicado porque alguien puede decir, yo tengo. Sí, pero si ya tienes, ¿por qué, hermano, no buscas al Señor con más tiempo? Si antes le invertías a Dios, vamos a ponerle 6 horas a la semana, ¿por qué no le inviertes 10? No, es que tengo cosas que hacer, tengo pagos. Hermano, Dios no nos va a dejar. Y no estoy hablando de dejar mi trabajo, no, sino que entendiendo que le debo la vida al Señor. Porque si no, entonces, hermano, estamos sirviendo a otros dioses. Esto, hermano, es un poco fuerte. Mire, acompáñemelo para que vea que no es coincidencia acerca de estos versos. Levítico 26, mire. Destruiré tu provisión de alimentos al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman, no se saciarán. Pero mire, lo que vi aquí es esto. Destruiré tu provisión de alimentos al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Como que cuando usted y yo no le servimos a Dios, ¿cómo decirlo? No voy a hablar de dinero, sino quiero dar el ejemplo. En Dios, una forma de servir a Dios es dando el diezmo, es decir, la 10ª parte de lo que Dios nos ha bendecido. Pero cuando viene esta especie de maldición por no servir a Dios, el enemigo se queda con el 90 y nos deja el 10. Mire qué cosa, porque aquí dice, destruiré la provisión de alimentos al punto de que 10 mujeres necesitarán un solo horno. Es decir, que de un 100%, solamente la 10ª parte me voy a comer. Por eso viene el hambre. Por eso viene de que a pesar de que trabajo, todo se me va. ¿Por qué? Porque no estoy dando servicio a Dios.
Y esto, hermano, no es para amedrentar a alguien o que alguien quiere, quiere dejar su servicio y como que castigarlo para que no lo haga. No, hermano, esa no es mi intención. Mi intención es que usted y yo valoremos lo que Dios nos ha dado. Porque dice, cuando estuviste con las cosas buenas, no quisiste servir a Dios. Entonces como no quisiste servirle de buena gana, entonces vas a servir a otros dioses y te van a cobrar a lo chino, verso mexicano, ¿verdad? Se van a cobrar a lo chino. Dios lo que quiere es bendecirte, pero ellos no van a querer bendecirte, ellos te van a querer quitar. Entonces mire, ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman, no se saciarán. Qué cosa tan terrible, hermano. Qué cosa tan terrible. Porque entonces usted y yo estamos llamados a servir a Dios. Estamos llamados, amado hermano, a poder dar un poquito de lo que Dios nos da. Sin embargo, hermano, muchas veces puede ser el trabajo, puede ser las deudas, puede ser cualquier situación que usted me diga que impida que usted y yo sirvamos a Dios. Y cuando eso sucede, estamos en problemas. Porque seguramente no se está sirviendo a Dios. No estoy lastimando a alguien, no quiero que diga, entonces no soy cristiano. Claro que sí. Eres pueblo de Dios. Sin embargo, tenemos que comprender, hermano, por el Espíritu Santo, que necesitamos dar entrega a nuestro Dios. Él no quiere lo que nos sobra, Él quiere lo mejor de lo mejor. Entonces, si yo le doy a Dios un buen tiempo, no me estoy refiriendo a cantidad, sino a calidad, está sirviendo a Dios. Alguien pues es que yo no sé Biblia, entonces ¿en qué sirvo? Hermano, hay muchos servicios que no necesitas Biblia. Vas a ir aprendiendo palabra de Dios de manera paulatina y eso va a depender 100% de ti. Porque si tú abres tu Biblia media hora todos los días, estoy seguro que vas a aprender la palabra de Dios. Si tú le añades a eso el ir a tus clases, vas a aprender palabra de Dios. Eso, hermano, no es cuestión de ser súper inteligente, no, hermano, es cuestión de querer servir a Dios aún en nuestros estudios bíblicos. Entonces, usted lo que hoy está haciendo es servir a Dios con su atención, es servir a Dios en cuerpo, alma y espíritu para escuchar la palabra de Dios, comprenderla, memorizarnos a lo mejor ciertas cosas o que cosas no se nos olviden, porque como humanos se nos van muchas cosas. Pero hermano, ya con un verso o dos, una idea que sea de parte de Dios en nuestra vida, estamos sirviendo a Dios. Y hoy, hermano, estamos hablando de una sola hora, desde la comodidad de tu casa. Entonces, como que sea algo imposible, no lo es, hermano, no lo es cosa de que tú y yo queramos. Entonces, esto está terrible, pero ahora quiero mostrarte otro verso para que veas que realmente el dejar de servir a Dios trae consecuencias. Muchas veces como hermanos en Cristo tenemos un problema, tenemos una situación complicada. Y mire, voy a contarle algo terrenal para pasarlo a lo espiritual. Cuando estuve trabajando, ¿verdad? En la industria aseguradora, lo primero que la gente deja de pagar son los seguros. Tienen un problema económico y lo primero que suspenden son los seguros. Sin embargo, los expertos recomiendan que debería de ser lo último. Déjeme explicarle por qué. Un seguro de vida que se está pagando mensualmente y alguien puede decir, ay, es un gasto. Bueno, entonces viene un tiempo complicado. Pongamos ahorita la pandemia. Entonces en la pandemia me redujeron el sueldo, quedé sin empleo, no sé. Y entonces suspende ahí ese pago. Y es verídico, hermano, lo que sucede que muchas veces en medio de situaciones fallece el asegurado. Y dejó de pagar, no le van a pagar a su familia. Y muchas veces lo primero que la gente hace es dejar de pagar. Cuando deja de pagar su seguro, queda inactivo su seguro. Y si tiene un accidente también, no le van a pagar porque él dejó de pagar, ¿verdad? Valga ahí la redundancia. Entonces, nuestro seguro es Dios. Muchas veces he tenido las dos versiones de diferentes hermanos y de muchos hermanos. Hermanos, no soy nuevo en el evangelio y dando consejería tampoco, por gracia de Dios.
Pero muchos hermanos hay problemas y lo primero que hacen es faltar al templo porque creen que así van a pagar deuda. Hermano, muchísimos. De cristiano, vamos a ponerle, para que no se oiga tan jactancioso, vamos a ponerle 20 años más o menos consciente de que tengo en el evangelio. Dando consejería, amado hermano, vamos a ponerle unos 8 años. Entonces, cantidad de hermanos. Experiencia de ver a otros hermanos a pesar de no darles consejería, 15 años. Entonces, hermano, no vaya a pensar alguien, es que está hablando por mí. No, hermano, hay cantidad de hermanos que yo he visto a lo largo de mi vida cristiana. Unos han escogido bien, otros han escogido mal. Y no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, sino que si escogemos bien, es decir, nuestro seguro, que es Dios, Él nos va a pagar las deudas. Él nos va a pagar los desastres que hayamos hecho, porque Él es nuestro proveedor. Me recuerdo de un hermano últimamente, ¿verdad? Digamos más reciente para que usted vea, hermano, lo que Dios hace en medio de nosotros. Entonces un hermano, ¿verdad? Me dice, ya comprendí el diezmo. Le digo, extraordinario, qué bueno, bendito sea Dios. Pero me decía él que platicando, ¿verdad? Ahí, y él decía, yo creo que voy a dar el diezmo, pero una vez que termine de pagar mis deudas. Dice él, así lo narra, ¿verdad? Que como que algo en su interior le decía, no, tú empieza a honrar a Dios. Y que él hacía sus cuentas y decía, no, pero es que así me va a tardar más en pagar la deuda, cosa complicada. Pero que algo en su interior le decía, no, tú honra a Dios. Y entonces él viene con la noticia y me dice, ¿qué cree? Ya pagué mi deuda. Dije, bendito sea Dios. Entonces cuando él me cuenta y me dice, es que yo hacía las cuentas y aritméticamente no sucedía, no había cómo yo pagar la deuda y aparte dar el diezmo y que aún me sobrara. No entiendo yo, pero sé que Dios me ha pagado esa deuda. Entonces, amado hermano, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque lo primero que usted y yo debemos de hacer dentro de una situación difícil, dentro de una enfermedad, dentro de una situación complicada, dentro de una deuda, dentro de problemas familiares, dentro de problemas económicos, dentro de problemas de toda clase de situación, lo último que deberíamos de dejar sería nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a pagar. Y no estoy hablando de manera económica, hermano. La palabra de Dios dice que Él hace multitud de operaciones. Entonces, en medio de esa situación, pero tú le estás sirviendo, Él te va a abonar. Él te va a seguir extendiendo el cheque de bendición en el cual Él va a pagar lo que tú necesites. O Él te va a bendecir para que tú salgas de ese problema. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de sus servidores. Pero, hermano, cuando se deja de servir a Dios, desastre total. Desastre total, hermano. No te lo estoy diciendo yo, te lo estoy diciendo la palabra. Mire, mire, aquí está bien. Destruir la provisión de las familias. ¿Por qué, hermano? Porque se dejó de servir a Dios. Lo último que tú y yo debemos de hacer, hermano, en situación complicada es dejar de servir a Dios. Tú sirve a Dios con todo tu corazón. Tú honra a Dios sirviéndole. Por más difícil, por más terrible que sea la cosa, hermano, no dejes de dar tu servicio. Y aquellos que estamos en el servicio, da tu servicio con calidad. Porque, hermano, en medio de la situación difícil, Dios te ayuda. Oye, pero yo estoy bien. Sigue. Porque estás haciendo puntos como al siglo XXI, como un empleado, como un siervo fiel. Y el Señor se recuerda de eso. Porque va a decir, por cuanto me serviste felizmente cuando tuviste, yo no te voy a mandar para que te hagan siervo de nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces no dejemos de servir al Señor. Acompáñenme por favor a esta cita. Miqueas capítulo 6 versículo 14. Mire aquí, la tengo en la versión Nueva Traducción Viviente. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Y aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo dará a tus conquistadores. Mire qué cosa tan terrible. De la misma manera, cuando yo le llamaban
un ADN económico, pues tú le vas preguntando, ¿verdad? A la gente cuánto ahorra, cuánto gasta y toda esta situación, ¿verdad? Y muchos me decían, es que no puedo ahorrar. Hermano, no es que no se pueda ahorrar. No es porque mucha gente piensa que entre más gane, entonces sí va a poder ahorrar. No, 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 no es así. La cosa es de que si no se sirve a Dios, no se puede ahorrar. Y si alguien se viene abusados ahí haciendo la talacha y es bien cuidadoso, muy metódico, si llegas a guardar, se va a ir con nuestros enemigos. Cosa terrible porque mire, comerás pero no quedarás satisfecho. No, hermano, pero gané bien y todo. Sí, pero ¿por qué no tienes contentamiento con lo que tienes? ¿Por qué a pesar de que ya tienes trabajo, por qué ambicionas más? ¿Por qué a pesar de que tienes tu trabajo, por qué quieres que te aumenten el sueldo? No estoy diciendo que sea malo. Sin embargo, con la intención con que se hace, ahí puede haber un problema. Porque quiero ganar más, porque estoy trabajando más, le estoy echando ganas, ya tengo más tiempo en el trabajo, merezco un aumento, bendito sea Dios. Pero si quieres aumento de sueldo solamente porque quieres comprarte algo, o quieres aumento de sueldo porque quieres más, nada más por querer más en el bolsillo, cuidado. Cuidado porque entonces no hay contentamiento. Si no hay contentamiento quiere decir que se le está sirviendo a otros dioses. Si se le está sirviendo a otros dioses, cuidado. Porque entonces, hermano, al quien dejamos es a Dios. Y si dejamos a Dios, hermano, es dejarlo todo. No hay palabra. Dios lo es todo. Entonces, mire, esto está terrible porque yo no sé si alguien haya tenido hambre de verdad, que ya haya dejado de comer 1 o 2 días, y el hambre duele. El hambre no es así de que, sí, tengo hambre, y no, llega un momento que duele. Muchas veces viene un dolor como con ganas de vomitar, pero ¿qué vas a vomitar? Nada, porque no hay nada en el estómago. Pero esa hambre es tan intensa que duele. Entonces mire esta versión como dice, comerás pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. O sea, a pesar de que se coma, a pesar de que a lo mejor gane muy bien, como que voy a seguir teniendo hambre. Y no hambre literal, porque a lo mejor ya me llené, comí bien, me comí una tortita, me comí, no sé, un pescadito, o me comí un pollito, no sé, hermano. Pero voy a querer seguir teniendo hambre, es decir, voy a querer seguir queriendo más. Cuidado, hermano. Cuidado porque entonces si no estamos sirviendo a otros dioses. Cuidado. Y aquí lo que hoy estamos resumiendo, no dejes de servir al Señor. Porque cuando hacemos eso, hermano, es una de las peores decisiones que podemos tener. No dejes de servir al Señor. No, es que me siento muy mal, estoy triste, estoy agobiado, no puedo ni pensar en el servicio. No lo dejes de hacer. ¿Por qué, hermano? Porque Él paga nuestras deudas. Él nos va a ayudar. ¿Cómo explicar esto, hermano? De una manera práctica. Déjeme, creo que ya tengo el ejemplo. Yo no sé si haya tenido la oportunidad de ir a buscar trabajo en alguna vez. Y hay trabajos que dan el sueldo. Pero no dan IMSS, no dan seguridad social, no dan caja de ahorro, no dan vacaciones, no dan aguinaldo y muchas prestaciones, ¿verdad? Pero entonces déjame darte una buena noticia para entenderlo en lo espiritual. Si tú y yo servimos al Señor, no solamente Él nos va a dar nuestro cheque espiritual, sino que nos va a dar aguinaldo, nos va a dar vacaciones, nos va a dar seguridad social, nos va a dar comedor ahí dentro del trabajo, de manera espiritual. De veras, hermano, te lo digo porque cuando se sirve a Dios, haga de cuenta que todas estas prestaciones que la mayoría de gente quiere de un trabajo, en lo espiritual empiezan a funcionar.
De tal manera que a pesar de que sigo ganando lo mismo, no voy a tener que desembolsar en el médico porque tengo mi seguridad social. Es decir, no me voy a enfermar. A lo mejor voy a gastar en mi comida, pero me va a rendir porque hay comedor dentro del trabajo del Señor. Y no me estoy refiriendo a que el Señor, ¿verdad?, saque ahí un pollo al horno y ten, hijo. No, sino que hace que de manera espiritual rinda fruto lo que usted y yo estamos trabajando en lo literal. Voy a poner otra, como si fuera otra prestación, ¿va? Si, consejería familiar y matrimonial. De tal manera que entonces alguien, ¿verdad?, tiene un problema familiar, conyugal, y entonces viene la prestación del Señor que dice, aquí está. Y entonces el Señor empieza a hacer la obra dentro del hogar. Hermoso, hermoso, hermano. Hermoso, porque Dios no es un Dios que, sí, te voy a pagar el mínimo y si llegas tarde te descuento. No, hermano, Él es bueno. Pero dejó de servir a Dios, pues se cancelan todas esas prestaciones hermosas, espirituales que Dios quiere darte. Y no porque diga, faltó. No, sino porque uno mismo abandona el servicio al Señor. Y entonces viene un problema. Porque entonces es como que estoy renunciando a ese trabajo soñado. Y las prestaciones el Señor no las da de a gratis. Discúlpame, pero no. En su misericordia a sus hijos hay como que, te doy. Pero aquel que es servidor del Señor está obligado, óigamelo bien, que el Señor por Él mismo se obligó a pagarnos bien. Porque Él dijo, ¿me sirve? Aquí está. ¿Qué le dijo el padre al hermano del hijo pródigo? Ahí si usted pone atención al final de la historia del hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo le dice, yo estoy molesto, porque aquel ya se gastó todo, y todavía viene y matas el becerro engordado y haces fiesta. Y le dice, ¿y yo? Y le dice el papá del hijo pródigo al hermano del hijo pródigo, ¿verdad?, a su otro hijo, y le dice, hijo, tú has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Es decir, que aquel que estaba en servicio al Padre no le suspendió su cheque, no le suspendió su seguridad social, no le suspendió sus vacaciones ni aguinaldo, y no, le dijo, todo lo que tengo es tuyo. El hijo pródigo se suspendió su cheque. ¿Por qué? Porque se fue del servicio de la casa del Padre. Por eso andaba mendigando algarrobas. Entonces pongamos ese mismo ejemplo, hermano, que el Señor me ha traído a memoria, porque entonces yo dejo mi servicio y entonces, ¿cómo vas a pagar el problema que estás metido si estás dejando al que te va a ayudar? ¿Cómo vas a pagar, hermano, la colegiatura del hijo? ¿Vas a pagar esto? ¿Vas a pagar el otro? ¿Vas a pagar aquello? Si estás dejando el mejor empleo del mundo. Me estoy refiriendo de manera espiritual, no literal. Entonces ese hijo pródigo suspendió su pago porque se autocorrió, se fue, hermano, desechó el trabajo del Señor. Entonces, hermano, no dejes de dar tu servicio a Dios. No lo hagas por ningún motivo. Por más difícil que sea, hermano, no salgas de tu departamento. No dejes de estar presente, hermano. No lo hagas. Eso es una cuestión meramente personal. No lo hagas. Porque alguien puede decir, es que, amado hermano, voy a tener que irme 20 días porque tengo un problema difícil. Pero ahí está, latente. Nada de que, ¿y el hermano fulano? ¿Quién sabe? ¿Y el hermano perengano? No sé. No, hermano, como que estás dando la espalda al mejor empleo del mundo. Vuelvo a repetir, para Dios en lo espiritual. Entonces, amado hermano, cuidado porque es una de las artimañas del enemigo primeras. ¿Tienes problema? Dejar de servir a Dios. Hermano, el enemigo es bárbaro para eso. He visto cantidad, hermano, de hermanos que tienen un problema y se van. Han caído en el engaño y en la garra del enemigo. Porque el Señor es quien te va a ayudar. No lo hagas, amado hermano, no lo hagas. Mire, Ageo 1:6. Ese de, aunque intenten ahorrar, está tremendo, ¿verdad? Ahí sí está bien claro. Muchas veces hay hermanos o hermanas,
Hermano, gente de afuera que ha querido guardar dinero, ¿para qué? Para comprarse una cosita, comprarse a lo mejor un cochecito para que ya la familia no ande a pie, no sé, y no puede ahorrar. Hermano, qué terrible. Qué terrible, y la solución es: sirve al Señor de los ejércitos. Ageo 1:6, mire: ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Mire qué cosa, este está igual bien clarísimo, hermano. Muchas veces le echan la culpa me pagan poco, el gobierno no apoya, no esto, no el otro. No, hermano, no hay culpable. El asunto es que debemos de servir a Dios. Porque si tú sirves al Dios de los ejércitos, hermano, estás enlistado allí y Él siempre le da bien, le extiende su cheque de manera puntual. ¿Cómo explicar esto, hermano, para que usted se vaya convencido en esta noche? Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Hay algún hermano o hermana que gana 1,000 pesos a la semana. Y puede decir, híjole, qué poquito me dan, es bien poquito. Pero da la casualidad que ese hermano o hermana sirve al Señor. Y el Señor, cada que se presenta a su servicio, y si hizo su servicio toda la semana, puntual, bendito Dios, agarra y dice, extraordinario, le voy a extender su cheque. Y por darle un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero para entenderlo de manera espiritual. Entonces el Señor agarra y hace un cheque, ¿verdad? Y dice, muy bien, el cheque no es por dinero. El cheque es el siguiente: esos 1,000 pesos que él está recibiendo de su sueldo van a ser como si fueran, la Biblia nos dice que al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, ¿verdad? Depende, ¿verdad? de la decisión de Dios. Depende también de nuestro trabajo. Entonces va a decir, bueno, entonces ese sueldo es como si le alcanzara 30 veces más, 60 veces más o 100 veces más. Y por eso es de que muchos hermanos han visto esa diferencia, porque dicen, ahora me alcanza. El sueldo es el mismo, sí, pero el cheque espiritual de parte del jefe le va a alcanzar para más. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso garantiza lo que él dice, que entonces no va a haber quien se coma la bendición. No en jornal en saco roto, nada de que no voy a poder ahorrar, nada de que no me alcanza el sueldo. No. Sino que él extiende ese cheque espiritual y dice que le rinda. Bendito sea el nombre de Dios. Porque entonces, amado hermano, eso es extraordinario. Porque mucha gente le echa la culpa, gano poco, tuve que haber estudiado más. Claro, hermano, creo que el estudio es parte indispensable de la vida. Y no como para tener un título, no, hermano, sino me estoy refiriendo al título, me estoy refiriendo a como vanagloria. No, me estoy refiriendo a que es parte importante porque la parte colegial es buena, porque entonces eso nos va a ayudar en múltiples situaciones. Pero indudablemente la bendición de Dios es la que pesa, es la que bendice, es la que sacia, es la que, como dice la palabra de Dios, cabot, pesa de manera pesada, de tal forma que entonces eso es lo que hace que haya riqueza, que haya bendición. Entonces esta versión, hermano, me gustó mucho porque dice, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. No es que paguen poco. No, sino que el asunto es que si no se sirve a Dios, hermano, no estamos cobrando el cheque espiritual que Dios quiere darnos. Y de esa manera, si una persona, ¿verdad?, tiene un problema y en Dios lo iba a solucionar en 2 meses, porque ese sueldo pesa, ese sueldo espiritual, y deja su servicio, no sé, podríamos pensar que a lo mejor se tarda 3 años. Porque la bendición de Dios pesa, para bendición, pesa de manera importante para nosotros en nuestra condición. Entonces, si alguien, Dios quería bendecirlo, hijo, qué bueno que ya entraste, va, como mi servidor, ahí te va tu primer cheque. Y si tú sigues aquí, mira, yo creo que le calculo que en 2 meses sales de ese problema. Pero dejan el servicio, eso se puede prolongar.
¿Por qué? Porque pues no viene esa bendición de parte de Dios. Y no porque Dios sea malo, vuelvo a repetir, no nos va a dejar en su misericordia porque nos ha adoptado. Claro que sí, bendito sea el nombre de Dios por eso. Bendecimos al Eterno y agradecemos esa bendición espiritual de poder decir que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Pero indudablemente, hermano, aquel que sirve a Dios, él tiene una obligación con él de darle un cheque, de darle un pago. Por eso dice la palabra de Dios, he aquí vengo pronto y mi pago conmigo. Eso no solamente se refiere al juicio final, sino se refiere a todos los días. Antes se pagaba diario, así era, eso era diario. Ahora hoy por hoy, cada semana, 15 días, al mes, no sé, depende la empresa o donde se esté trabajando. Sin embargo, Dios paga diario. Y Él no va a cambiar porque Él no cambia, Él es así por siempre. Entonces Él dice, no le retengas el jornal al jornalero. Es decir, que si alguien le ha empleado a alguien, no va a decir, ay, te pago la próxima semana, te doy la mitad y la otra te la abono. No, el Señor no es así, el Señor paga y paga completo. No le debe nada a nadie, amado hermano. No le debe nada a nadie, no le debe nunca y ni le va a deber nada a nadie. Entonces, si usted y yo militamos en el servicio a Dios, hermano, tenga por seguro que ese cheque, hermano, le va a cambiar la vida. Ese cheque de parte de nuestro Dios le va a cambiar la vida. Y vuelvo a repetir, no porque quiera ser repetitivo y aburridizo al que está oyendo, no, sino con la intención de que quede grabado en las tablas de tu corazón. Hermano, si quieres dejar tu servicio, no lo hagas, no dejes de servir al Señor. Si estás sirviendo a Dios, sírvele de manera perfecta. Me estoy refiriendo a que perfecciona tu servicio, hazlo con mejora. Y aquel que todavía no está dando un servicio, no se ha inscrito a un departamento, hágalo, porque de ahí viene de por medio ese cheque que va a cambiar su vida. Y no es un cheque, hermano, nada más uno y ya. No, eso va a depender de ti, de la fidelidad de tu servicio. Tú eres fiel en ese servicio, en ese departamento, el Señor va a ser fiel en darte la paga. Y eso va a cambiar tu vida, no solamente en lo que dijimos, la parte formativa, la parte de conocimiento de Dios, la parte de disciplina, la parte de ir comprendiendo el gobierno espiritual, de ir entrando en el reino de los cielos, las costumbres del reino de los cielos, sino, hermano, de manera directa, un cheque espiritual para que tú, amado hermano, puedas ser bendecido en esta tierra y en la vida venidera. Eso es de parte de nuestro Dios. Vayamos al último versículo en esta noche, Éxodo 23, 25. Bendigo a Dios de que hoy sí pudimos entrar a tiempo y pudimos exponer la palabra de Dios en lo que se debe hacer, en una hora. Siendo 8:59, ya terminamos aquí. Yo tengo aquí en la presentación 59 minutos, 53 segundos, 55 y hermano, estamos en tiempo. Éxodo 23, 25 dice aquí NTV, sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Eso ya lo habíamos visto en alguna ocasión. Sin embargo, quiero darle el ángulo que estamos tratando el día de hoy en esta noche. Te protegeré de enfermedades. Recuérdese que en el Antiguo Testamento habla de que se sembraba y se cosechaba. Aquel que era como agropecuario, pero aquel que tenía animalitos, también tenía que ser guardado de enfermedades. No solamente de la persona, sino yéndonos a la parte de bendición, la parte de sostén económico. Entonces, cuando Dios garantiza y dice, te protegeré de enfermedades, no solamente a nosotros, sino que entonces, si la viña tenía gusanillo, se moría la viña y la producción se perdía. Si había alguna especie de plaga que se comiera el trigo, entonces echaba a perder el plantío y no se recogía lo que debía de recogerse. Pero si tú y yo le servimos a Dios, no entra plaga. Es decir, mi jornal lo voy a recibir completo. Hablando de alguien tenía borreguitos, no se iba a morir ninguno. Entonces Dios está garantizando, amado hermano, tu bendición completa. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es esa vacuna? ¿Cuál es esa, cómo decirle, esa garantía de que Dios siempre me esté bendiciendo? Sírvele
a nuestro Salvador. No lo interrumpas por nada ni nada. Sírvele al Señor tu Dios fielmente y Él te garantiza esto. Si lo haces, te va a bendecir. ¿Cómo? Fíjese bien, viene bien específico, con alimento y con agua. Y protección de enfermedades. Dijimos que no solamente a la persona va, sino que no va a entrar lo que es la pulga, el saltón, el revoltón, sino todo eso que se come la cosecha. No, hermano, Dios te garantiza eso. Así es que, amado hermano, si alguien estaba pensando nuevamente, le digo, dejar de servirle a Dios, no lo hagas. Si ya abandonaste el servicio a Dios, regresa inmediatamente. Hermano, si estás viendo esta prédica y Dios te ha tocado tu corazón y ya habías dejado tu servicio, hermano, mándame un mensaje, manda un mensaje al WhatsApp ministerial o si tienes mi número personal o el de mi esposa, mándale un mensaje y dile, me quiero quiero entrar nuevamente al departamento. Y Dios es bueno, hermano, y lo vamos a hacer. Queremos que tengas la bendición de Dios, pero eso no es un impulso de nosotros, sino que el Espíritu Santo haya hablado tu corazón y que digas, no importa, sea lo que sea, ahí voy a estar. Bendito sea el nombre de Dios. Si todavía no das un servicio, hermano, hazlo de manera inmediata, porque Dios quiere bendecirte de una manera especial y puntual. No desaprovechemos esto. Vamos a orar, amado hermano. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu revelación, por tu palabra en esta noche. Te doy gracias, Señor, te bendigo, te honro, porque eres sabio, eres el sabio de los sabios. Tú eres la sabiduría. Te doy las gracias, Padre eterno, por el alimento, el manjar que nos has dado en esta noche y que siempre nos bendice, Señor, en esta casa de pan con abundante pan, abundante leche espiritual. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias porque nos das revelación. Gracias porque hablas a nuestro corazón. Hablas, Señor, al corazón de tu pueblo. Y yo sé, Dios, que tú vas a traer gran cosecha de esta enseñanza que hoy nos has dado. Te doy gracias. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que ha estado aquí, Señor, fielmente. Bendícelos, Padre Celestial, donde quiera que se encuentren, y aquellos que están al alcance de mi voz, que cuando lleguen a escuchar esto, Señor, tú toques su corazón de una manera especial y profunda, y que tú, mi amado Dios, puedas hacer regresar al redil aquel, Señor, que tal vez ya se había hasta alejado de ti. Aquellos que han dejado su servicio, Señor, reincorpóralos, te lo suplico. Y aquellos que están todavía ahí pensando si dan un servicio, Señor, toca su corazón convenciéndolo de que tú quieres bendecirnos de una manera extraordinaria. Te doy las gracias, Señor, bendícelos a donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, nos estamos viendo y que sea la paz de Dios, la gracia y la misericordia sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Bendiciones.